está con nosotros la abogada Sara Parquet, quien estuvo también en ese juicio que tuvo su tiempo y meses después se da a conocer esta sentencia. Luego ya vamos a estar hablando también con el doctor Bonifacio Ríos Ábalos. Gracias, doctora, por estar con nosotros hoy aquí en Plano Judicial. Encantada, mucho gusto. Bueno, doctora, ¿cómo tomaron también, me imagino, esta sentencia que tardó un poquito también en darse a conocer, pero ya hoy en día se sabe y bueno, es una condena en contra de nuestro país? Sí, tardó bastante desde aquel 2004 que planteamos la acción ante la Comisión Interamericana a la fecha que recibimos ayer. La sentencia de la Corte Interamericana transcurrieron más de 18 años de mucha lucha. Cuando en el 2004 iniciamos este proceso de recurrir a nivel internacional, poco o nada se conocía de recurrir en ese ámbito. Fue realmente una decisión de recurrir esa arbitraria decisión del juicio político, porque el doctor Bonifacio Ríos entendía que no podía quedarse simplemente con una resolución tomada en la Cámara de Senadores donde lo estaban condenando, lo estaban acusando a él y lo estaban separando del cargo por supuestamente haber cometido mal desempeño. Y la resolución misma que había sido dictada en la Cámara de Senadores, como hemos expuesto ante la Corte Interamericana, no tenía fundamentos. Allí no se mencionaba nada de la causal de mal desempeño por la que tendría que ser fundamentada, y no lo fue. Entonces, nosotros entendimos, todo el equipo jurídico que acompañó al doctor Bonifacio, y él particularmente entendió que tenía que seguir luchando por lo que es la notificación y el comunicado de prensa que hoy tiene la Corte Interamericana, que dice que condena al Estado paraguayo por haber violado la independencia del Poder Judicial y por haber separado de sus cargos a los ministros Bonifacio Ríos Ábalos y Carlos De manera Fernández, arbitraria. De manera arbitraria. Que es lo que nosotros hemos dicho desde el inicio, ¿verdad? Y que también lo dijo la Corte paraguaya. Porque la Corte de la República del Paraguay ya había confirmado también que esa resolución dictada aquel 12 de diciembre de 2003 había sido dictada en violación a las normas constitucionales y que debía Bonifacio Ríos ser repuesto en su cargo, que como ustedes saben no se cumplió porque nuevamente tuvo interferencia los políticos y los parlamentarios. Que pesó también eso, doctora. Que pesó mucho porque hasta ministros de Cortes que habían firmado la aclaratoria después de tantos años retrocedieron en su postura y tuvieron temor de lo que les pudiera pasar a ellos con esa resolución. A ustedes les consta, hemos expuesto ante ustedes el temor que ellos tuvieron, y si es que no se hubiera procedido en recurrir a nivel internacional, creemos nosotros que seguiría vigente este temor. Hoy hay un precedente que las cosas tienen que hacerse mejor, que las cosas tienen que hacerse conforme dice la Constitución Nacional, porque alega, escuché hoy que el procurador decía que lo que se violó es artículos de la Convención Interamericana y que por eso se concedió, que se dictó la sentencia a la Corte Interamericana. Y la verdad es que se violó artículos del convenio
pero principalmente se violó artículos de la Constitución Nacional, artículo 17 de la Constitución Nacional y otros que claramente establecen que procesos en los que son involucrados altos funcionarios, como son en este caso ministros de Cortes, presidentes de la República, contralores, tienen que realizarse esos procesos en forma correcta y respetando el debido proceso. Entonces, esa es la forma en que nosotros también queríamos que se proceda. No es cierto que toda la intención del doctor Ríos Ábalos y Carlos Fernández cuando él todavía estaba vivo, teníamos intenciones de que desaparezca el juicio político o que no se haga el control sobre las funciones de los ministros. No, no es eso. Lo que se pretende y lo que se pretendió siempre es que se actúe correctamente de acuerdo a la ley y a la Constitución. Doctora, tras 18 años se tiene un resultado. ¿Qué representa este fallo para la doctora Sara Parquet como profesional, como mujer que ejerce el derecho en un país donde muchas veces reclamamos y hablamos de injusticia y se llega al final de un caso como este? Personalmente, como profesional, es un gran logro. Hemos puesto mucho trabajo, hemos actuado con mucho esfuerzo. No solamente yo, un grupo de colegas y abogados que son también mis hijos y la doctora Raquel Talavera, el pilar de nuestro asesoramiento ante la Corte y ante la Comisión, y otros colegas como Roberto Hirsch, Roberto Hirsch nos acompañó durante todo el juicio político, Adolfo Ferreiro nos acompañó, y quiero hacer un recuerdo y un agradecimiento especial a Enrique Mercado, que en ese momento, en aquel 2003, tuvo el coraje de ir hasta el Parlamento. Yo no olvido, nunca me voy a olvidar de que él fue el que tuvo el coraje de llevar el cuadernillo de defensa ante la Cámara de Diputados para que ellos tuvieran desde el inicio un conocimiento exacto de que los ministros y particularmente Bonifacio Ríos nunca había cometido mal desempeño ni delitos en el ámbito de sus funciones o delitos comunes. Esa explicación, ese cuadernillo tenía todo, con pruebas. Y Enrique Mercado fue uno de los abogados que tuvo el coraje de llevar. ¿Por qué digo coraje? Porque enfrentar en aquel entonces al grupo político fuerte que estaba empotrado en el gobierno era difícil. Y a nivel personal es una satisfacción inmensa poder haber acompañado a Bonifacio en todo este proceso. Evidentemente yo siempre lo digo, no, vos sabés, siempre digo que por más de que él es mi esposo, valoro siempre la calidad de persona que es y la calidad de profesional del derecho que es, la persona estudiosa que es, ¿verdad? Y llegar al cargo de ministro de Corte a los 46 años de una condición humilde es difícil. Siempre lo fue y en aquel tiempo mucho más. Y él tuvo la preparación, tuvo las condiciones y llegó a ser ministro a los 42 años. Entonces, le costó mucho. Llegó y frustraron
esa carrera brillante que él podía tener, con ambiciones personales, resentimientos personales. Y yo personalmente, en mi carácter de esposa, ya diferenciando lo que es la calidad de profesional abogada, entonces dije que no podía permitir también que fuera tan simplemente avasallada sus derechos. Y lo acompañamos fielmente a nivel internacional y a nivel interno también, porque esa persecución que surgió con el interés de separarlos del cargo, tanto a Bonifacio, a Carlos, a Lescano Claude, a don Sapena Brugada, a don Irala Burgos, a Santiago Paredes, no se quedó simplemente con que ellos renunciaran algunos o con que los separaran a Bonifacio Ríos y a Carlos de su cargo, porque hubo una persecución terrible. Se iniciaron, a pesar de que en el Senado se declaró que no debía remitirse los antecedentes del juicio al fuero penal, algunos parlamentarios a modo personal hicieron la denuncia y se inició un proceso penal que duró prácticamente 2 años y medio, a la par de que también se iniciaron otras 3 más, donde tuvimos que trabajar fuertemente para poder lograr la desestimación. Trabajo en el fuero penal que no es fácil, trabajo penal en el fuero penal en donde insistentemente, particularmente don Nicanor Duarte Fruto fue tenaz en su deseo de que Bonifacio Ríos sea imputado. Y gracias al trabajo del equipo jurídico, hemos logrado nosotros que se desestimen cada una de esas causas penales. Todas y cada una de ellas. Y eso sirvió mucho, mucho, mucho a nivel internacional, y la Corte tuvo muy en cuenta, la Corte Interamericana tuvo muy en cuenta al momento de considerar, ¿verdad?, todo ese análisis que se hizo de la documentación y de los argumentos del Estado para decir que habían sacado a un corrupto de su cargo. Y nosotros hemos tenido una satisfacción enorme durante el curso del juicio acá que se vio, se transmitió de la Corte Interamericana, porque cuando el procurador fue encarado por uno de los ministros de la Corte, el doctor Sierra Port, respecto a los motivos por los cuales fueron separados de su cargo, el procurador insistía mucho que fueron por motivos de corrupción, y con una claridad y con un conocimiento de haber visto y conocido y estudiado todo el antecedente, le dijo al procurador que él había analizado todo y que nunca el ministro Ríos había sido separado de su cargo por hechos de corrupción, sino por sentencias de la Corte, por opiniones que dio en la Corte.